Saludos, ¿qué tal? Buen día. Hoy aquí tenemos un día fresco y lluvioso. Bueno, pues vamos a continuar con el seminario, una breve introducción a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Para las personas que decidan usar el programa de los 12 pasos para ayudarse a resolver su problema, sea o no de adicción. Bueno, nos quedamos la semana pasada con el segundo paso, el cual implica muchas cosas. Es un proceso mediante el cual la persona que empieza a practicar el programa de los 12 pasos va a experimentar un cambio en su estado de conciencia que le va a permitir pasar de la incredulidad a la fe que obra. Estamos tocando un tema que es del área espiritual. En el primer paso, bueno, corresponde precisamente a empezar a concientizar que el problema que se trae, bueno, no se puede resolver tan fácilmente y es necesario buscar ayuda. Reconocer que se tiene un problema y acudir en busca de ayuda. Y de ahí, bueno, estar dispuesto a seguir las sugerencias para poder resolver ese problema. En el segundo paso, bueno, pues se va a experimentar un cambio en el estado de conciencia, porque aquí se entra en el área espiritual. Hay personas que no tienen dificultades en esto, ¿no? Que en un momento dado sienten que, bueno, Dios, como cada quien lo concibe, se está manifestando en su vida y les está ayudando a resolver ese problema. El segundo paso es difícil para algunas personas que están alejados de la espiritualidad, vamos a llamarlo así, o lo que ellos consideran están alejados de la religión. Sin embargo, ya mencionamos anteriormente que el programa no es religioso, pero sí es espiritual. Y bueno, el tomar una decisión de seguir este programa pues va a implicar algunos retos como el segundo y tercer paso, porque habrá personas que no podrán tener una idea en qué consiste o cómo se puede dar un segundo paso, un tercer paso y seguir adelante en el programa. Comentamos con anterioridad que el programa va a abarcar varios aspectos, desde el aspecto orgánico para las personas que tienen algún tipo de adicción a sustancias tóxicas o dañinas. Bueno, esto puede incluir inclusive algunos alimentos, o no tanto el alimento, sino la actitud de la persona al consumirlos. Y bueno, pues al empezar a practicar los 12 pasos, integrarse a alguna agrupación, bueno, va a empezar la reparación del daño, tanto en la persona como en su primer círculo, su círculo primario. Y bueno, pues tenemos aquí que el dar el primer paso, bueno, implica el reconocimiento. El segundo paso, que es un poquito más complicado para algunas personas, es llegar al convencimiento de que solamente un poder superior, Dios como cada quien lo concibe, lo puede ayudar. Y bueno, habrá personas que dicen que están alejadas de Dios o que no creen en Dios, o habrá los que dicen que creyeron en Dios pero perdieron la fe. Y bueno, en el proceso de este segundo paso se van a dar cuenta que necesitan algo superior a la voluntad humana. Y bueno, esto es Dios en sus vidas y se va a manifestar. De las sugerencias que le dan a las personas que llegan a la agrupación y empiezan a aplicar estos pasos, cuando la persona dice es que no creo que a mí me ayude, no creo que me escuche, yo he orado y no recibo respuesta a mi oración. Bueno, en este sentido hay muchísimas cosas que van a, dijéramos, a impedir que una oración sea contestada. Hay mucho, el tema espiritual es muy amplio y bueno, hay que ir por partes porque las personas consideran que la espiritualidad se vive a través de la religión que practican o que les heredaron sus padres. Y bueno, generalmente pues es el catolicismo o es lo más común aquí de este lado de Latinoamérica, el catolicismo
o dijéramos religión basada en las creencias judeocristianas o judeo-mesiánicas. Y bueno, eso ya es un tema muchísimo más amplio, pero lo más común es que la gente sabe que hay un Dios, que en un momento dado, bueno, la parte, dijéramos, material o física es cuando la gente se reúne en una iglesia o en un lugar en donde varios se reúnen con el fin común de orar o de cantar alabanzas, de adoración, etcétera. Dijéramos, esa es la parte religiosa o ritualista, ¿no?, que se va a realizar, pero eso no quiere decir que se está viviendo una vida espiritual. La vida espiritual, bueno, es algo que para muchos es difícil de entender y está mezclado. La gente no puede distinguir qué es espiritual y qué es lo emocional o psicológico. Vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, bueno, hay personas que en un momento dado de su vida, durante su infancia, nunca les hablaron de un Dios o que les hubieran enseñado en dónde se habla y se menciona de ese Dios. En el aspecto, bueno, de nuestra cultura y religión heredados, que es, vamos a llamarlo cristianismo en general, y que la gente, bueno, la mayoría de las personas tienen una Biblia en su casa. Y bueno, cuando la tratan de leer, pues les parece algo difícil de comprender en todo su sentido. Hay personas que le empiezan a leer y empiezan a pensar que pues tiene contradicciones, que tiene muchas cosas que no entienden, que inclusive culturalmente pues no es nuestra cultura, la cultura hebrea. Sin embargo, bueno, viene algo específico que le enseñan a la mayoría de la gente, que es el Decálogo, los 10 mandamientos, que es una guía de aplicación personal espiritual. ¿Por qué? Porque implica el obedecer ciertas normas de conducta que en un momento dado pues van en contra de los deseos personales de la gente, de sus necesidades orgánicas o emocionales, referente, por ejemplo, cosas como el decir no mentir, no mentirás, no robarás, no matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no desearás la casa, ni el animal, ni la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de normas a la mayoría de la gente pues le parecen demasiado restrictivas, ¿no? Pero sucede que cuando se analiza en el programa, se sigue el programa de los 12 pasos y nos vamos a encontrar con un cuarto paso en donde se hace mención de un inventario moral personal por escrito, pues ahí van a salir una serie de situaciones, de eventos, de vivencias, en donde sin querer, bueno, pues están cometiendo muchos de estos actos que están mencionando ahí en el decálogo, esas normas de conducta. ¿Y qué implica? Bueno, es un acto de la voluntad decidir obedecer. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer? ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer? Bueno, a la gente le gustan las explicaciones algunas veces cuando algo no les parece, quieren que les expliquen por qué. Y bueno, pues en lo referente a la instrucción espiritual no da muchas explicaciones. Es un sí o un no. Entonces, bueno, la gente que ha sufrido, la gente que ha tocado fondo, se va a ir dando cuenta de que tiene consecuencias negativas para su vida el desobedecer este decálogo. Normas, reglas, leyes, son bastantes que vienen explicadas en la Biblia. Pero bueno, nos vamos nosotros únicamente a remitir a lo personal. Y van a decir, bueno, pues ya está hablando de religión, ¿no? No, no es religión, pero es una base. Ahora, dice el programa que es un poder superior, Dios, como cada quien lo concibe. Sin embargo, bueno, hay muchas situaciones ahí que o que hay personas que lo han experimentado. Sin embargo, bueno, nosotros se nos ha presentado una Biblia
que cuando ustedes la empiezan a leer, pues le van a aparecer historias, un libro histórico-cultural que registra eventos y hechos. Y bueno, ahí vienen muchísimas cosas que dijéramos a veces a la gente no le interesa conocer porque le aburre, porque en un momento dado están tocando a su mente, a su psique, a su espíritu. Y bueno, es algo complicado o una falta de costumbre, no se les ha inculcado, bueno, etcétera. La gente en un momento dado toma la decisión que mejor le parece. Sin embargo, en un problema como el que se enfrentan ahora, en donde necesitan ayuda, necesitan recuperarse, en donde ya han hecho todo lo posible, han visitado médicos, hasta curanderos, brujos, chamanes, y han hecho de todo, y no les funciona, no les ha funcionado. Entonces, bueno, vienen al programa de los 12 pasos, en donde hay miles o cientos de miles de casos de personas recuperadas o rehabilitadas. Y bueno, dicen, ¿por qué funciona? Bueno, porque el programa es espiritual. El ser humano no únicamente es un cuerpo con sistemas orgánicos o una mente, un alma, sino es también un espíritu. Y estas tres cosas interactúan al mismo tiempo, aunque la mayoría de las personas no están conscientes. Por ahí dice que uno debe conocerse a sí mismo y puede uno conocer a los demás, pero la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Y el programa de los 12 pasos nos va a dar en un cuarto y quinto paso pues ese conocimiento. Pero bueno, regresemos nosotros al segundo y tercer paso. Segundo paso es llegar al convencimiento de que solo un poder superior a nosotros mismos nos puede devolver el sano juicio. Y un tercer paso es un acto de la voluntad consciente de la persona, en donde dice que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Y bueno, pues para poder empezar a hacer esto se da a través de la interacción grupal. Cuando asisten a sus juntas, pues aunque sea en línea, cuando asisten a sus juntas y empiezan a interactuar, a dar el seguimiento de escuchar a las demás personas. Entran al salón de juntas, ahí va a iniciar la junta, hay otras personas, otros compañeros. Bueno, pues se sientan, se dan los servicios del salón de juntas, que son cosas sencillas como por ejemplo pues ofrecer un café o un té a alguien que lo desee. Obvio, hay un servicio de cocina, donde pues hay un compañero, una persona que va a tomar voluntariamente ese servicio para preparar el café y tener las cosas a la mano y servirlo. Y bueno, hay muchas personas que están acostumbradas a que les sirvan, pero no están acostumbradas a servir de buena voluntad sin esperar recibir un pago a cambio. Y aquí empieza de manera sutil a practicarse el programa de los 12 pasos, se empieza a practicar el amor, porque bueno, pues es un acto de la voluntad tratar de servir a alguien sin esperar recompensa o sin esperar halagos. Bueno, es con humildad y aquí se empiezan a practicar muchas cosas que son necesarias para la rehabilitación del individuo, para su recuperación. Como por ejemplo, el segundo paso nos va a indicar que necesitamos reconocer y darnos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios, como cada quien lo conciba, para poder seguir adelante y resolver el problema. En el tercer paso, desde el momento en que nosotros estamos asistiendo a las reuniones, nos integramos a algún servicio de la sala de juntas y escuchamos, cruzamos la puerta, empezamos la reunión, empezamos a escuchar a los expositores que van a hablar de su caso personal, de las dolencias emocionales que traen, del sufrimiento que traen. Vamos nosotros a escuchar con respeto, sin interrumpir a la persona que está hablando. Vamos a escuchar, vamos a reflexionar en nuestro caso personal y si nos conceden la palabra, bueno, vamos a exponer también lo que a nosotros nos hace sufrir. Ese procedimiento, ese proceso de abordar un estrado para hablar y hablar de los recuerdos y de las cosas que nos hacen sufrir, que nos duelen, pues es un proceso que se llama catarsis, en donde nosotros vamos a exponer tal y como sentimos las cosas y las vamos a hablar, vamos a conectar
nuestra mente, dice, conecta tu mente con la lengua y tu emoción para que pueda aflorar. Es la manera en que va a haber sanidad al hacer una limpieza, y esto tiene que ser de manera oral para curar el interior de una persona, sus emociones, su psique. Pues no hay medicinas, no hay un curita que se va a poner ahí en el corazón donde le duele. Tiene que hablar. La palabra es el medio por el cual la persona va a poder sanearse, y es a través de la palabra, de expresar con honestidad lo que se siente. Y en la tribuna se va a abordar la limpieza, es decir, que se van a abordar las cosas duras y difíciles. Las cosas bonitas, lo que a mí me da contentamiento, la alegría, la felicidad, eso se reserva para manifestarlo con actitudes positivas afuera del salón de juntas o con los compañeros y compañeras, tener actos de una actitud positiva, de amabilidad. Todo lo negativo se va a expresar en esa tribuna. Y ahí nosotros estamos empezando a interactuar con un segundo y un tercer paso en donde estamos diciendo que decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe. Quizás todavía suena eso un poco ambiguo, la gente dicen, pero ¿cómo no? No veo a Dios, no lo veo, o no veo los ángeles, o lo que creen, no lo veo. Sin embargo, bueno, se menciona también que Dios, como cada quien lo concibe, se va a manifestar a través de la conciencia del grupo. Dicen, una persona enferma de adicción o algún otro tipo de situación, quizás puede engañar a los que le rodean. Muchas veces vive autoengañada. Sin embargo, cuando conoce a otra persona igual que está en la misma condición, difícilmente lo podrá engañar, ¿sí? Entonces, pues, si ha llegado a un lugar en donde hay muchas personas que llegan con el mismo problema y que ya han recorrido sus caminos tratando de encontrar la solución y se han dado cuenta de la realidad, cuando llega una persona nueva, pues ni ella misma se conoce, llega cubierta de muchas creencias de su misma persona, las cuales no son reales, no concuerdan con su realidad. Dijéramos, llega con muchas incongruencias, llega autoengañado muchas veces, y obvio que al manifestarle al grupo de personas que ya llevan cierto tiempo practicando el programa, pues estas personas le van a regalar su experiencia revelándole la verdad, lo que encontraron, y será muy difícil que los pueda engañar. Entonces, cuando se maneja la verdad, cuando se habla con honestidad y cuando se vienen dando cuenta que hay normas, hay leyes espirituales que quizás por ignorancia o conociéndolas, deciden llevar la contraria al cumplimiento de estas leyes, pues van a venir consecuencias. Hay personas que dicen, ay, es que yo no sabía que era malo robar, o yo no sabía que era malo mentir, o yo no sabía que era malo engañar a la pareja, ¿no? Bueno, pues vienen consecuencias y dicen, bueno, pues inocentemente pecó, pues inocentemente paga. Emocionalmente se paga con sufrimiento, es lo primeritito que va a pasar, es pagar con sufrimiento y con lo que conlleve, que también pues no es nada más una cuestión emocional, sino también económica. Entonces, bueno, es un proceso que la gente va a ir descubriendo, y cuando deciden hablar con honestidad de su caso personal y se van a ir dando cuenta de que pues sí, efectivamente trae consecuencias negativas a la vida de la persona, si miente, si roba, si mata, si engaña en el aspecto de ser infiel, va a haber consecuencias negativas en su vida. Y hay muchas experiencias en estas áreas en donde la gente inclusive o ha ido a parar al psiquiátrico, a la cárcel o al panteón.
Hay muchas experiencias de esto que indican, respaldan, pues que es una realidad, que pues si alguien en un momento dado desobedece estas normas, vamos a pegarnos al decálogo, pues va a sufrir las consecuencias y pues también van a sufrir las personas que le rodean, las personas involucradas. Entonces, bueno, pues se van a ir dando cuenta que efectivamente tiene razón, ¿sí? O sea, no mientas, no mates, no robes, no hurtes, etcétera, porque vienen consecuencias, ¿sí? No es, dijeran, no, nada es gratis. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Sin embargo, si la gente obedece esas normas o a lo mejor no las conocen, pero deciden hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que su conciencia les dice que está bien, porque la conciencia es algo que está en nuestra personalidad, que distingue lo que está bien de lo que está mal en la mayoría de las personas y que le hace sentir una incomodidad a la persona cuando ha hecho algo que no está bien, aunque ignore la ley espiritual le hace saber que está mal. Las personas que en un momento dado han decidido irse por hacer todo lo contrario y han acallado a su conciencia, dijéramos, la han cauterizado, sufren mucho, hacen sufrir a mucha gente y no tienen paz, no tienen gozo, no tienen disfrute de la vida. Y bueno, ahí surge una serie de situaciones que en psicología y psiquiatría pues se llaman trastornos de la personalidad o trastornos patológicos, conductas patológicas, en donde la persona definitivamente se le declara enferma mentalmente, psicológicamente, y bueno, aunque no viene clasificado espiritualmente, pero está enferma en todas las áreas de su vida. Y bueno, ahí derivan situaciones tremendas. Sin embargo, bueno, estamos nosotros tratando de encontrar a personas, dijéramos, normales o dentro de la norma, que empiezan a tener problemas o ya tienen problemas con las adicciones o con otro tipo de situaciones y que quieren recuperarse, quieren rehabilitarse. Entonces, bueno, estas personas que dijéramos, algunos han tocado fondo, otros no, pero que se empiezan a dar cuenta de la realidad y empiezan a seguir el programa de los 12 pasos, pues van a ir encontrando muchas respuestas a los porqués de su vida. El por qué me pasa esto, el por qué tuve que vivir esto, el por qué yo estoy haciendo cosas que no quería hacer, el por qué yo estoy repitiendo moldes de familia, patrones de conducta que me hacen daño, si yo no quiero. Entonces, al empezar a practicar los 12 pasos del programa, van a encontrar todas esas respuestas a los por qué. Ahí se van a empezar a dar cuenta por qué les pasa lo que les pasa. Y bueno, pues en este tercer paso, segundo y tercer paso, porque es un constante descubrir, y al estar asistiendo a las juntas, al estarse integrando, al empezar a servir, al empezar a acompañar a las personas que tienen el servicio de pasar el mensaje, como dicen un 12º paso, al acompañarlos, empezar a aprender, el empezar a compartirle a otra persona que hay solución para su problema, que se puede sentir bien, que puede recuperarse. Bueno, pues empiezan ellos a practicar un tercer paso. Cuando la persona decide comunicar lo que le pasa, si tiene una situación que no sabe qué hacer, bueno, pues lo comenta. En una de las sesiones puede abordar la tribuna y decir, ¿saben qué? Yo estoy viviendo esta situación, no sé qué hacer. Bueno, pues varios de los compañeros que ya vivieron la experiencia, que ya la superaron, le van a orientar con su caso personal y decirle, mira, a mí me fue de esta manera y tuve que hacer esto. Y habrá en un momento dado a quien le digan, ¿sabes qué? Lo que tú requieres es ayuda profesional, si se trata de un aspecto legal o si se trata de algún aspecto de salud orgánica. Bueno, ¿sabes qué? Ve a ver al médico o ve y busca la ayuda en el lugar adecuado, ¿sí? Y bueno, ahí van a recibir la orientación que necesitan. Cuando la persona sigue las sugerencias,
de hacer lo correcto, lo que es bueno, bueno, está haciendo un tercer paso. Y bueno, mencionaba que en la actualidad las personas que no conocen de leyes, pero que hacen lo correcto, se les llama resilientes. Esas personas resilientes son las que han vivido situaciones de conflicto, situaciones difíciles en su vida desde la infancia, personas que en un momento dado, dijéramos, desde la infancia han vivido en lugares o zonas de guerra, en donde hay muerte, hay destrucción, hay inseguridad, hay hambre, hay peligro, y sin embargo, el estar viviendo estas situaciones, deciden hacer lo correcto. A eso se le llama resiliente. O las personas que sufrieron traumas tremendos en su infancia o en su juventud, y en la vida adulta ellos deciden hacer lo correcto, lo que es sano, buscan su sanidad, buscan hacer las cosas de manera ordenada, de resolver conflictos, se les llama la voluntad de Dios, como dicen, o decidieron no hacerla. Muchas personas dicen, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo quiero que me diga, ¿no? Así como que yo quiero que baje y me diga, mira, fulanito, fulanita, esto es así y asado. Pero todo eso, bueno, ya quedó escrito, ya está escrito, y la gente lo que tiene que hacer es leerlo. Pero a veces el ego personal, el egocentrismo se interpone y está muy inflado. Y no admite sugerencias de nadie porque dice que no quiere que nadie lo mande, que nadie lo mangonee, que nadie lo gobierne, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Más sin embargo, bueno, a él le gusta decirle a todo mundo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué tiene que pensar, qué no tiene que pensar, qué tiene que decir, qué no tiene que decir. Y bueno, es una incongruencia, ¿sí? Entonces aquí en el programa se va a empezar a tratar de ormar la conducta. La persona que practica los 12 pasos, pues va a estar en un proceso de un cambio de conducta, un cambio en su manera de ser, de actuar y de pensar. Y va a ser un cambio que va a abarcar su círculo primario y su círculo secundario y a donde quiera que vaya. Un cambio positivo, sano. Entonces, bueno, en este proceso, cuando están integrados, la gente empieza a asistir a sus reuniones, empieza a practicar las sugerencias, empieza a pedir sugerencias en situaciones de su vida, qué puede hacer, qué sería lo mejor, cuáles serían las consecuencias si decide hacer algo que no está fundamentado en algo sano, pues ahí le van a revelar la verdad y va a empezar a crecer, va a empezar a formar su conducta, su manera de ser, su manera de interactuar con la gente que le rodea. Y bueno, se sugiere en este proceso que la persona busque a alguien de confianza que le inspire de los compañeros para que le oriente, y se le llama que busque un padrino o una madrina que lo va a ayudar en el programa, lo va a guiar, le va a dar sugerencias, le va a hablar de su caso personal, de sus vivencias vividas y superadas. No son consejos al ahí se va, no son recetas de cocina, no son como el as que me saco de la manga, no es nada de eso, son basados en la realidad. Si el padrino o madrina no tiene la experiencia superada, pero sí vivida, y le puede hablar de sus consecuencias negativas, o no tiene esa experiencia, esa vivencia, bueno, puede aplicar el programa. ¿Qué dice el programa? ¿Qué se debe de hacer? ¿Sí? O lo canaliza con algún compañero o compañera que tenga la experiencia. En casos donde implican cuestiones legales, pues se le sugiere, ¿sabes qué? Busca asistencia legal y da el seguimiento que debes realizar. Como el programa va a abordar muchas cosas en el aspecto personal, como son vivencias, como son creencias, como son una filosofía de la vida, la gente sin darse cuenta vive dentro de una filosofía de vida, de su linaje, de su familia. Y no lo saben, piensan que toda la gente piensa lo mismo o hace lo mismo. Sin embargo, no es así. Las motivaciones que llevan a la gente a tomar decisiones muchas veces son distintas
aunque los resultados sean desastrosos o los malos resultados sean los mismos, las motivaciones son distintas y a través de practicar los 12 pasos del programa van a empezar a conocer el origen de las motivaciones, el por qué hay cosas que aparentemente son buenas, pero hay una motivación que no es congruente, ¿sí? Y que bueno, el que va a tener el conflicto es la persona que lo está viviendo, que trata de hacer las cosas de una manera, con una intención, más sin embargo a veces su origen, su motivación original, pues es egoísta, ¿sí? Y ejemplos hay muchos, hay muchísimos ejemplos, muchas experiencias. Entonces, bueno, algo importante que implica un segundo y un tercer paso es la actitud. La actitud que uno tiene cuando llega. Y esto va a depender de su estructura de la personalidad. Va a depender, como se menciona en el programa, bueno, qué defectos de carácter o pecados, entre paréntesis, son los que le dominan. Y dependiendo de qué cosa es lo que se le manifiesta, es la actitud que toma al interactuar. Ahora, también hay en lo referente a lo espiritual, la actitud. La actitud de la persona que cuando hace oración tiene con ese poder superior. Muchas personas creen que Dios es como el cuento de la lámpara de Aladino, que lo van a frotar y les va a conceder sus deseos. Frotan su lamparita y ya tienen ahí una lista de deseos y que tienen que ser cumplidos. Y la mayoría son deseos egoístas, que naturalmente pues no van a obtener respuesta positiva de parte de Dios, como cada quien lo concibe, porque son cosas egoístas. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Pues que se resienten. La persona que tiene problemas emocionales, neurótico o persona con adicciones es una persona que en su personalidad, en su estructura de la personalidad, tiene ciertas características, como lo son la intolerancia a la frustración. Esa es una de las características de la personalidad del enfermo adicto o del neurótico, la intolerancia a la frustración, el que no pueden tolerar que sus caprichos y deseos no se cumplan, ¿sí? Como dicen, arde Troya. ¿Por qué? Porque no se le concedió lo que quería. Cuando son pequeños, son infantes, hacen los famosos berrinches. Niños o niñas que lloran a gritos como si los estuvieran golpeando, nadie les hace nada, no los tocan, pero ellos gritan, lloran, se enojan, patalean, dan manazos, se tiran en el piso y dan de patadas y bueno, se ponen tremendos, ¿no? Hace muchos años, pues, ¿qué hacía el papá o la mamá? Con el niño berrinchudo, la niña berrinchuda, pues le decían firmemente, ¿sabes qué? No. Y a algunos les daban unas nalgadas y órale, se aplaca. O a otros les decían, vas a estar castigado ahí por tu mal comportamiento, por ponerte a gritar, a pegar, a patear, de manera que no es correcto, porque no te están lastimando, porque es un capricho que te va a hacer daño, y explota el niño, ¿no? O la niña. Y entonces, bueno, venían los correctivos, los berrinches, que en un momento dado hay personas que a veces se sufre el abandono psicológico o emocional, donde a veces ha habido padres indiferentes o ausentes, o en un momento dado, pues consentidores, en donde le han permitido a esos pequeños seguir con sus berrinches, en donde rapidito les dan lo que están pidiéndoles, lo que están exigiendo, les conceden para que se calme, para que ya no llore, para que no sufra, para que, bueno, y esas personas crecen con la idea de que todo mundo tiene la obligación de concederles sus caprichos, y si no lo hacen, pues explotan, y hacen unas mega pataletas, mega berrinches, y bueno, derivan unas situaciones conflictivas muy difíciles de resolver, porque el problema no está en los demás, está en la persona que genera el conflicto.
en el que es berrinchudo y caprichoso y que ya es un adulto y que no sabe resolver sus problemas, que no sabe darse cuenta que hay cosas y deseos irrazonables que quiere imponerle a los demás y que pues obviamente los demás pues a lo mejor se dejarán una vez, pero 2 o 3 veces no se lo van a permitir. Son personas que en un momento dado crecen sin conocer sus límites y los límites de los demás. Entonces van a sufrir las consecuencias. Y bueno, pues ahí tenemos ese tipo de situaciones difíciles que toda su vida han llevado y que llevan una actitud de orgullo o soberbia, que es espiritual, y que con esa actitud le piden a Dios, no le piden, le exigen que les resuelva la vida y que ellos no tengan que molestarse en hacer nada. Entonces, obviamente que no van a recibir respuesta, porque la actitud no es la adecuada. Y cuando se integran a la agrupación y empiezan a practicar los 12 pasos del programa, y reitero nuevamente, empiezan a hacer los servicios, empiezan a ubicarse, su actitud va a cambiar. Se van a empezar a dar cuenta que esa actitud de orgullo, de soberbia, no les sirve para nada, ¿sí? Y que en un momento dado se van a ir dando cuenta de cuántas veces hicieron grandes listas, así como que los que creen los Reyes Magos le hacen una lista enorme de deseos y pues obviamente no se los van a conceder todos, ¿sí? O los que creen en Santa Claus, ¿no? Ay, le voy a pedir que me traiga. No, no es así. El poder superior no es un concededor de deseos, sí es un hacedor de milagros. Sin embargo, no concede caprichos. Como hay un dicho muy antiguo de que Dios no concede caprichos ni endereza jorobados. Algo así decían. Las abuelas decían eso. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que la gente se tiene que dar cuenta de cuál es la actitud. Y la actitud adecuada es la humildad. La humildad. Humildad de corazón. No confundan el término, bueno, hace años se manejaba mucho, ¿no? Ay, es que es una persona humilde, ¿no? O sea, alguien que carece de recursos económicos, ¿no? A su idea, o que carece, ay, es que es humilde, no sabe, es ignorante, no tiene dinero, no tiene, o sea, es un concepto equivocado, es una situación equivocada, no tiene nada que ver. La humildad es la actitud con la que se vive, con la que uno trata a los demás. La humildad es reconocer los propios defectos y las propias cualidades o virtudes que se tienen. Y una persona que tiene problemas emocionales o de adicción no puede reconocer ni lo bueno ni lo malo. Generalmente se siente mal, se siente que es la oveja negra, se siente que es lo peor. Y algunas veces, dijéramos, cuando está de buena, se siente que es lo máximo, se siente Dios, ¿sí? Entonces, no es congruente su actitud. Realmente esta persona no está consciente de quién es, no está consciente de dónde viene y a dónde va. Y en su diario vivir, bueno, pues va generando conflictos y situaciones que para otras personas es difícil de sobrellevar. O sea, personas que le rodean en su diario vivir. Entonces, bueno, a través de practicar un segundo y un tercer paso va a modificar su conducta. Hay en la literatura de Alcohólicos Anónimos, hay varios folletos como este, folletitos que se leen en las juntas de estudio. Por ejemplo, este es el de Sano Juicio. Hay otros hay varios, hay el de los resentimientos, hay el de las actitudes, que es un folleto en donde se revelan muchas de las actitudes de las personas que empiezan a practicar el programa, actitudes que son las que le han llevado al fracaso o la han llevado a estar en la situación de conflicto en la que vive. Y les es muy bueno empezar a leer esta literatura, empezar a compartir con los compañeros y compañeras, el empezar a regalar las experiencias de vida, experiencias vividas, superadas, que le van a ayudar a los nuevos. Hay personas nuevas que en un momento dado no han tocado fondo gracias
a que los compañeros de tiempo les han regalado su experiencia, como dicen, han levantado fondo, han expuesto hasta dónde llegaron de sufrimiento con la situación que han estado viviendo y que empezaron a resolver y han resuelto a través de practicar los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, y estas personas se han ahorrado muchísimo de sufrimiento, tiempo, dinero, esfuerzo, relaciones que todavía conservan gracias a que han escuchado y aprendido de las experiencias de otras personas que están militando en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahora, el programa es muy amplio, dijéramos, abarca muchas cosas, abarca lo que le incumbe en la vida de cada persona, en su desarrollo personal como ser humano, su desarrollo emocional, su desarrollo psicológico, su desarrollo espiritual. Abarca muchas cosas que se van abordando poco a poco en cada sesión, en sesiones de recuperación, en sesiones de estudio. Y naturalmente que los compañeros o compañeras que estudian fuera del programa cosas que les van a ayudar, que les interesa, hay otro tipo de dijéramos, conocimiento que les sirve. Hay gente que empieza a conectarse más con su religión, vamos a llamarlo así, entre comillas, pero que empiezan a adentrarse en estudios espirituales guiados, dijéramos, fundamentados en la Biblia, pues van a adquirir más conocimiento, porque conocimiento espiritual hay mucho, hay, como dicen, bueno y malo. Entonces, no se van a perder en el camino. ¿Por qué? Porque si siguen los 12 pasos y empiezan a conocer el fundamento de los 12 pasos, van a alcanzar muchas cosas en su vida, su recuperación, una vida útil y feliz, como lo menciona el programa. Van a alcanzar muchas cosas. El programa en el área espiritual es muy, muy amplio, ¿sí? Y se va a ir conociendo poco a poco. En el área emocional, psicológica, las personas tienen la libertad de acudir con un profesional de la salud, con un psicólogo, en algunos casos con un psiquiatra, y poder darle más apoyo a su desarrollo personal, a su sanidad. Y muchos otros pues tendrán que buscar ayuda espiritual con la persona adecuada, ya sea pues su guía espiritual, fundamentado en la Biblia, y van a encontrar esa sanidad también, que va a trascender lo espiritual, trasciende a lo físico, ¿sí? A lo material. Las emociones mal encausadas, las emociones negativas contenidas dentro de la persona, se van a hacer físicas a través de enfermedades, se van a canalizar, se van a somatizar, ¿sí? Los malestares emocionales internos se somatizan en forma de enfermedades pasajeras, como puede ser un catarro, o enfermedades crónicas o crónicas degenerativas, que puede ser desde una diabetes, un cáncer, y otro tipo de enfermedades difíciles de tratar, porque la persona trae adentro situaciones emocionales no resueltas. No va a faltar quien diga, oiga, pero ¿por qué hay niños pequeños o bebés que se enferman de cáncer? Y bueno, ¿por qué? Pues porque hay situaciones familiares que no están resueltas, hay conflictos y quizás generacionales que se están viviendo, en donde el que va a manifestar el síntoma va a ser uno de los pequeños. Algún niño pequeño que no puede expresar qué cosa pasa, pero lo manifiesta a través de enfermedades. Entonces, bueno, esto es algo, dijéramos, profundo, pero se ha investigado, han hecho investigaciones acerca de la salud y la enfermedad y de la persona cuando está mal consigo misma, de todo lo que genera. Dicen simplemente, un neurótico es un foco de infección, porque enferma a todos los que le rodean, los hace sentir mal, un neurótico, ¿sí? Ahora, una persona que tiene algo más allá de la neurosis, pues igual genera otro tipo de problemas.
Entonces, tenemos una solución aquí en el programa de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos, una solución a todos esos problemas y que la persona va a ir adquiriendo su recuperación conforme vaya trabajando sus 12 pasos, conforme vaya practicando los 12 pasos, va a recuperarse. Y lo bueno es que también se recupera la familia. También están sus grupos adecuados para los familiares, para los que no tienen adicción o para los neuróticos, para los adolescentes, para los niños. Hay agrupaciones, igual que dependen precisamente de un grupo de alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos, o lo que la gente ha decidido reunirse y aplicar los 12 pasos del programa para resolver su problema, tanto físico como interior. Interior vamos a abarcar el aspecto espiritual y el aspecto de la vida emocional o del alma. Entonces, en un tercer paso, nosotros vamos a haber hecho realidad esas soluciones que ya están provistas para la mayoría de la gente, para todo el que quiera, y que las va a poder hacer realidad en su vida. Entonces, tiene que seguir asistiendo a sus reuniones, tiene que seguir platicando, conversando con los compañeros y compañeras para que le vayan guiando. Tiene que elegir un padrino o una madrina. Lo sugerido es que los varones se apadrinen con varones y las mujeres con mujeres, para evitar en un momento dado los involucramientos emocionales románticos deshonestos, ¿sí? O sea, si las personas en un momento dado van en busca de recuperación porque tienen problemas en su vida, primero tienen que resolver el problema que los ha llevado a Alcohólicos Anónimos. Y conforme vayan resolviendo su problema, las cosas se van poniendo en su lugar, su vida se va ordenando, y lo que anhelan en su vida, si son solteros y desean tener una pareja y desean tener un hogar, bueno, lo van a tener, pero todo a su tiempo. Si una persona que está en un inicio de proceso de recuperación sigue dándole rienda suelta a sus emociones mal encausadas y se involucra irresponsablemente con cualquier otra persona, que si esta persona lleva familia, si está casado, si tiene compromiso y se va a involucrar con otro que está igual, pues no van a obtener nada bueno. Por eso se sugiere evitarse los romanticismos, porque no es el programa para eso. El programa es para rehabilitar a la persona, para que se recupere, para que obre con sano juicio, para que tome decisiones correctas que le van a beneficiar en su vida, no que tome decisiones equivocadas que van a traer consecuencias a futuro, a corto, mediano, largo plazo, y que no terminan de pagar nunca. Es para hacer las cosas de manera adecuada, de manera asertiva. Entonces, bueno, pues se sugiere que se apadrinen, que busquen su padrino, su madrina, y que traten de seguir las sugerencias, que aprendan a tomar decisiones correctas, que comuniquen la idea que tengan o la obsesión que se les metió, que la comuniquen en tribuna antes de hacerlo. Comuníquense para que puedan obtener un buen resultado. Cuando comunican estas cosas en la tribuna donde hay duda, donde no se sabe qué va a hacer, pues ahí se les va a aclarar el panorama. Se van a poder ver con claridad si es bueno o no. Siempre deben comunicarse antes de hacer las cosas para evitarse sufrimientos. Si lo que pensó es correcto, qué padre, qué bueno, dijéramos, su mente se está ormando a hacer las cosas de una manera congruente que le va a dar buen resultado. Sin embargo, si no es así, ahí se va a dar cuenta de lo que está pensando, que lo que está pensando no le va a funcionar. Y bueno, esto es un proceso de vida. El aprendizaje de vida dura toda la vida. Siempre vamos a tener experiencias nuevas y siempre va a haber retos a resolver. Pero si nosotros tenemos una guía, que es iniciar en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos,
les va a ayudar en su vida personal. Es un programa que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, en donde pues el que toma la decisión es el interesado, el que quiere salir adelante, toma sus decisiones y le va a ir bien si se apega a los 12 pasos, si empieza a leer una Biblia, si tiene una Biblia, empiece a leerla y empiece a conocer sin hacerse prejuicios, ¿sí? Las personas que en un momento dado empiezan a leer su Biblia, empiezan a comprender cosas que antes no podían entender. Cuando una persona que está practicando los 12 pasos del programa empieza a leer su Biblia, va a comprender muchísimas cosas. O sea, su entendimiento se va a iluminar y va a decir, ya entiendo muchas cosas. Va a entender muchas cosas. Dentro del programa va a haber un despertar espiritual. La persona va a llegar a tener un contacto consciente con Dios. Cuando orme sus deseos personales conforme a la voluntad de Dios, sus oraciones van a ser respondidas. Si sus oraciones están fundamentadas en el egoísmo, Dios se lo va a mostrar. Ese poder superior le va a mostrar qué es lo que está pidiendo, cuál es el origen de su motivación, y le va a mostrar si es egoísta, se lo va a hacer ver inmediatamente y se va a dar cuenta que está en contacto con Dios como cada quien lo concibe. Un Dios bueno, creador de vida, dador de vida, de cosas buenas. El que decide hacer lo malo, pues es la persona, es la gente, la que toma la decisión. Muchos dicen, bueno, sí, sabemos que hay ángeles buenos y ángeles malos, y que tienes uno a cada lado, ¿no? O que están ahí en tu hombro y que te aconsejan, haz lo bueno o haz lo malo. Pero finalmente el que toma la decisión es uno. Es la persona la que toma la decisión y debe de estar consciente de lo que hace y de las consecuencias de sus decisiones. No es nada gratis, ¿sí? Acuérdense de eso. Y bueno, en el programa vamos a seguir comentando todo lo que hay. Es muchísimo. Yo les pido que asistan a sus juntas de estudio, que aborden todos estos temas, porque hay muchísimo de qué hablar, hay muchísimo de qué compartir, y bueno, dudas que tengan, pues yo les invito a que las compartan, a que las comenten. Yo voy a ver aquí saludos, tengo saludos de Rafael Orihuela Vega y de Francisco, mi hermano Francisco. Bendiciones. Shalom. Shalom para mi hermano Francisco, allá donde está, y para todos los que en un momento dado han compartido esto, este lapso de tiempo que tenemos cada martes. Y bueno, vamos a compartirlo. Dudas, por favor, yo les pido que me las anoten. Yo aquí voy a buscar aquí comentarios para que yo se los pueda responder. Más adelante van a ver ahí las respuestas. Y compartan, amigos, compartan para que llegue esto más allá. Y por el momento vamos a finalizar aquí, que todavía tenemos muchas cosas en el tintero, muchas cosas que compartir y que decir. Y vamos a finalizar ahorita esta transmisión y nos vamos a ver el próximo martes. Es probable, he estado pensando en compartirles en otros días temas referentes a la psicología pues de la persona, lo del ser humano, muchas cosas que vamos a ver más adelante de acuerdo al tiempo del que disponga para compartir. Sin embargo, les agradezco que hayan estado aquí conmigo y nos vemos el próximo martes, deseando que tengan un feliz día en armonía y, como dicen, felices 24 horas. Bendiciones para todos.